Hola a todos, un gusto estar con vosotros, aunque de principio no os veo, pero bueno, empezamos esta masterclass. Yo creo que tenéis claro todos de qué va esto exactamente, o sea, estoy hablando lo que vamos a compartir durante este tiempo vamos a hablar sobre la gestión de ideas, el artista como generador de ideas y generador de mensajes en la sociedad en la que vive, ¿no? Para eso, bueno, yo lo primero que quería era explicaros que os voy a contar a través de mis piezas lo que pienso y voy a ir poniéndolas y a la vez voy a ir comentando algunas cosas, con lo cual bajaré el sonido de algunas de ellas, aunque lo que estamos viendo son audiovisuales, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Eh, lo primero es, como artista, lo que hago es pues contar cosas a los demás. Eso es lo básico y es mi trabajo, ¿no? Creo que soy artista para contar cosas a los demás, cosas que necesito que los demás sepan en el momento adecuado. Y las cuento no como las contaría un periodista o como las contaría un político o otro tipo de gente que se dedica a contar cosas a los demás, sino como artista, con todas las armas que eso implica. Y para eso hago vídeos, hago audios, hago todo tipo de estrategias y lo que quiero es estar muy cerca de los ciudadanos. Hay una cosa que me preocupa además cuando hablamos de los artistas se supone que vemos o ve la gente nuestras obras en los museos, en las instituciones, en las galerías, en los espacios expositivos y al verlas se les llama normalmente espectadores. Yo no estoy de acuerdo con llamar espectadores a la gente que ve las piezas de los artistas. Mis piezas son para los ciudadanos y creo que además el hecho de ser espectador limita mucho las posibilidades de intercambio de información y de diálogo con el resto de las personas. Por eso, en vez de llamarles espectadores, les vamos a llamar ciudadanos, o yo por lo menos les llamo así, ¿no? Para empezar, quería poneros una pieza que es muy, 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 muy antigua, es de 1993 y se llama Guerra Fría. Es una acción que hice en Arco y esa acción consistía en 1.200 serigrafías. Voy a enseñaroslas, una serigrafía como esta que veis aquí. Esperad, voy a abrirla. Como veis, es la serigrafía de una mosca. Lo que hice fue fotocopiar una mosca, la serigrafié y hice 1.200 serigrafías numeradas, ¿no? Con ellas lo que sucedió es que formé un gran panel en el que estaban todas ellas. Os enseño. Como veis eh, son aproximadamente 5 metros por 2 metros de altura, con las 1.200 serigrafías. Cada una de ellas era de 11 centímetros por 9 centímetros, exactamente el mismo tamaño que una Polaroid, y lo que sucedía es que la gente compraba esa serigrafía y se sustituía en el gran panel por esa serigrafía por una foto del comprador, del coleccionista, de tal forma que la obra iba cambiando a lo largo de la semana en la que estuvo la pieza en Arco, ¿no? Luego os enseño otra. ¿Veis? La pieza iba creciendo y además había 175 serigrafías que no se vendían y que formaban la frase Guerra Fría, que para mí era, o sea, era un término en aquel tiempo ya desactualizado y que explicaba que lo que estaba haciendo era un ataque plástico directamente. Hay una cosa que os quiero decir.
cualquier pregunta que tengáis, hacerla en el instante en la que estamos viendo las piezas para que no se quede después desactualizada vuestra pregunta o conversación, etcétera. Esperar a ver que voy a abrir esta. ¿Veis? Aquí se ven además las caras de las personas, cada uno podía hacer lo que quisiera en su espacio que le había cedido como artista al comprar la serigrafía, y el resultado final era una sopa de coleccionistas que se habían llevado cada uno de ellos la serigrafía. En aquel tiempo la serigrafía se vendía por... Esperar a ver cómo quito esto. Creo que tengo que mover esto. Sí. La serigrafía se vendía por 1.000 pesetas, que eran 6 euros, y se vendieron 970, o sea, se vendieron casi todas las serigrafías, ¿no? Lo que pasó es que en el 93, cuando empecé a trabajar con la Galería Rafael Ortiz, que fue la que me llevó a Arco, el primer día, la primera que se hizo que compró la primera serigrafía fue María Corral, y eso hizo que tanto los coleccionistas como los galeristas, como los artistas, se hicieran también fotografías, porque aparte de ser muy barato, era una especie de exposición de la gente que estaba en Arco en ese momento. Con lo cual, en la primera participación que tuve en Arco, conocí a la mayoría de las personas que tenían que ver con el mundo del arte y que trabajaban en él, y fue muy, muy interesante a la hora de conseguir contactos y también a la hora de plantear mis propuestas. Yo durante los 90, mientras el resto de mis compañeros pintaban sobre todo, que era lo habitual para los artistas, yo estaba haciendo imagen en movimiento, acciones, etcétera, y eso conllevaba una ventaja y un problema. Por una parte, la ventaja es que, bueno, en las galerías tenía buena acogida, y la desventaja es que era un adorno en las galerías, porque no se vendía mi trabajo. Las galerías no sabían vender vídeos ni acciones ni nada parecido, con lo cual teníamos un problema de financiación grave. Yo pensé que me dedicaría normalmente pues, a dar clases, a dar conferencias, a dar charlas, bueno, a todo este tipo de cosas que complementan el trabajo del artista y que hicieron que pudiera sobrevivir durante los 90 mientras estas cosas no se vendían. Luego, a principios del 2000, cambió el paradigma y tanto los museos como las instituciones como los coleccionistas, para actualizar sus colecciones, pensaron que necesitaban introducir tecnología, imagen en movimiento. Yo llevaba bastante tiempo trabajando en esto, con lo cual fue fácil de repente tener un impulso y poder empezar a vivir de esto, ¿no? La primera exposición que hice en la que empezaron a funcionar bien las cosas fue en la Galería Max Estrella, ¿no? Y la exposición se llamaba Nada que ganar, porque tanto Alberto de Juan, el galerista, como yo pensábamos que no se iba a vender nada. Lo que hicimos, lo que planteé para la exposición fue purificar las paredes de la galería de alguna forma, quemándolas, ¿no? Entonces, con 6 proyectores proyectamos sobre las paredes de la galería llamas, con lo cual estaba la galería ardiendo completamente, ¿no? También estaba la mesa que yo tenía para dibujar, pero por ella pasaban nubes, y en el despacho de Alberto de Juan, lo que hice fue quemar también la documentación, quemar también su librería. Bueno, después de os voy a enseñar cómo
cómo funcionó lo de quemar la galería, aunque no era con la galería con la biblioteca de Alberto, sino con otra biblioteca que quemé en Londres, en la Galería Colnaghi, que fue en el 2016. Pero bueno, era la forma de enseñarosla, creo que sería difícil. Son documentación, la Galería Colnaghi tenía que participar en la feria y cada año invita a un artista a intervenir en su galería. He decidido intervenir en la biblioteca, como veis son 4 proyectores encadenados que proyectan llamas sobre los libros. Una imagen de pantalla y el resultado es que tienes la biblioteca en llamas, pero no arde, o arde, pero no se quema la biblioteca, con lo cual, de alguna forma, los libros llaman la atención del espectador con su contenido en forma de llamas, ¿no? Después de enseñaros esta pieza, que formaba parte de esa exposición que se llamaba Nada que ganar, en ella también estaba una mesa por la que pasaban nubes. Pues resulta que la mesa la compró el Musac, las paredes ardiendo las compró el Artium de Vitoria, y hay como 6 coleccionistas que tienen su biblioteca ardiendo en este momento, ¿no? Bueno, la verdad es que no esperábamos que funcionara tan bien, pero fue algo que dio impulso a mi trabajo y pudimos seguir financiando nuestras piezas porque había gente que las compraba. De hecho, había un desfase a la hora de las compras, porque normalmente lo razonable es que tanto museos como instituciones compren el 25% de las piezas y los coleccionistas como el 75% de las piezas. Y en este caso, en la primera exposición que hice en Max Estrella, lo que sucedió es que el 100% de las piezas las compraron museos e instituciones, con lo cual no llegué en esa primera exposición a los coleccionistas, sino solo a las instituciones. Luego eso se subsanó con el tiempo y pudimos llevar a cabo otras estrategias también apoyadas por los coleccionistas. Para mí los coleccionistas son gente que paga las investigaciones de los artistas, ¿no? Y eso quiere decir que participan dentro del proceso que llevamos a cabo. Sin ellos sería realmente difícil conseguir poder hacer algunas de las piezas, porque sobre todo cuando hablamos de audiovisuales hay una gran cantidad de dinero que se invierten en la producción de estas piezas, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros es En Juego. En Juego es una pieza que hice en el 2006 y que se exhibió en el Artium de Vitoria, y luego pasó, bueno, está dentro de la colección del Reina Sofía, del IBAM y de otras colecciones importantes, pero bueno, os la quiero enseñar. Vamos a ver. Oh, qué pequeñita se ve. A ver, voy a hacerla un poco más grande para que la veáis bien. El juego bueno, creo que os puedo contar un poco la génesis de esta idea mientras la veis. Voy a bajar el volumen, como veis es el sonido del estadio. Surgió bueno, yo estuve leyendo el libro de Robert Hughes, The Shock of the New, que era como el crítico más importante del siglo XX, y me pareció que era un libro muy, muy, muy retrógrado, en el que no se hablaba de arte digital ni de nada que se enchufara, no había acciones, había sobre todo pintura y escultura
que era lo que para Robert Hughes era lo que representaba el siglo XX, ¿no? Cuando lo vi me dieron ganas de patearlo directamente, no sabía qué hacer con el libro y al principio pensé en hacer un vídeo en el que atándolo con una cuerda yo pateaba este libro, ¿no? Pero después pensé que si fueran pateadores profesionales los que patearan el libro, sería más potente el resultado, ¿no? Y luego pensé además que hay otra forma hay unas formas de dirigirse al mundo del arte que tienen que ver con ser del norte y occidental o ser del sur, etcétera. Y entonces planteé un partido en el que jugaba el norte contra el sur, Alemania contra Brasil en este caso. También al convertirlo a estos pateadores, meterlos dentro de un partido de fútbol, lo que hice fue hablar también de la cultura como un espectáculo de masas, ¿no? Evidentemente, el primer pensamiento que tuve a la hora de plantear la idea, que era darle unas patadas con mis piernas a ese libro, a lo que hicimos después, que fueron 3 minutos de vídeo, eso es 4.500 imágenes, cada una de ellas retocadas para sustituir el balón por el libro. Fue un trabajo de 2 meses y medio que tiene que ver con cómo gestionamos las ideas directamente, dependiendo de cómo gestionemos esas ideas, eh, podemos llegar a otro tipo de público y a otro tipo de gente al llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, después de enseñaros esta pieza y explicaros el valor de cómo gestionamos nuestras ideas para que sean más cercanas y más visibles a la gente. La verdad es que a mí el fútbol no es algo que me interese mucho, pero pensé que era muy útil para contar lo que yo quería contar en ese momento, ¿no? Porque al final estábamos hablando de dar patadas a algo, ¿no? Y era la forma más clara de explicarlo, ¿no? Después de esto, la siguiente pieza que quería enseñaros es tiempo. Tiempo es una escultura que pesa como 200 kilos, mide 2 metros 25 de ancho por 1,50 de alto y son 17 estructuras de hierro que se mueven al unísono, como vais a ver, ¿no? Es una pieza de imagen en movimiento, pero no está resuelta como vídeo, sino como una pieza mecánica. Detrás de esta estructura hay una cadena como las que tienen las motos y las bicicletas y un motor que hace que todas las agujas que veis aquí y que son como símiles de las agujas de los relojes se muevan a la vez, ¿no? Cada una de las agujas tiene, o de los fragmentos de hierro, tiene como 35 centímetros de largo por 3 aproximado de ancho y como veis se mueven lentamente, ¿no? Al principio parece una pieza que tiene que ver con el constructivismo ruso o algo así, pero bueno, si dejáis pasar los 2 minutos que tiene la pieza, veréis que suceden más cosas en ella, ¿no? Bueno, lo que veis es que cada 2 minutos se concreta la palabra tiempo y justo en el momento en que se concreta vuelve a deshacerse otra vez, explicando muy claramente que que un instante sustituye al siguiente instante y ese instante sustituido por el siguiente, etcétera, etcétera, y que el tiempo evoluciona directamente delante de nosotros. Hay mucha gente que piensa que
que el tiempo no existe, y hay gente también que piensa que nosotros mismos somos tiempo. Creo que era Octavio Paz el que decía que somos nombres del tiempo, ¿no? Bueno, es una preocupación que me ha llevado desde hace mucho a trabajar con el tiempo, pero también otra de las cosas que me preocupan y mucho es nuestra relación con los espacios donde se produce y se exhibe la cultura, ¿no? Creo que tanto los ciudadanos como los artistas, como todos los participantes en la industria cultural tienen que tener una relación muy, muy, muy íntima con los espacios donde vemos las cosas, ¿no? Son nuestros. Y para eso, para mostrarlo y demostrarlo, llevé a cabo una serie de acciones que se llaman Dónde dormir, en las que he dormido en instituciones, en museos, en bibliotecas, en edificios públicos. He dormido en la Alhambra de Granada, en el Salón de Embajadores, que era desde donde se gestionaba el poder de Al-Ándalus, porque los sitios que elijo para dormir tienen que ver con la cultura, pero también tienen que ver con los conflictos y con el poder, ¿no? Entonces, pues primero dormí en la Alhambra, luego he dormido también en la Biblioteca del Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa, que es donde se guardan todos los manuscritos y legajos del poder colonial de Portugal. He dormido en el Palau de la Música de Barcelona, que es como la sede de la catalanidad, y además ha tenido problemas porque se le financiaban ciertos partidos políticos a partir de ahí. He dormido en Anahuacalli, que es la pirámide que construyó Diego Rivera para guardar todas las piezas de arte prehispánico que quiso regalar al pueblo de México. He dormido también en el Tempietro de San Pietro in Montorio en Roma, que es un edificio que mandaron construir los reyes católicos para demostrar su poder en el sitio donde se demostraba en aquella época su poder, que era Roma, cerca del Papa. Y he dormido también en el Museo del Prado, ¿no? Os voy a poner el vídeo de Dónde dormir en el Prado, que fue en el 2008. Cuando duermo en estos sitios, duermo toda la noche y mi equipo, mis asistentes con los que trabajo y el fotógrafo y el cámara para poder documentar esto, ¿no? De hecho, lo que hacemos con cada una de las veces donde he dormido en sitios es sacamos una o dos fotografías y un vídeo del que se hace una edición de 7 ejemplares, ¿no? En este caso, además, veis que elegí los fusilamientos del 3 de mayo en vez de las meninas porque quería ser uno más de los fusilados. Por eso, entre otras cosas, el saco de dormir es de color rojo, como si intuyera que puede ser una mancha de sangre. Y veis que estoy justo en el espacio que corresponde a las piezas de arte, o sea, detrás de la... Al principio pensé que solo iba a hacer
esta acción de dormir en el Prado y ya no había más posibilidades de hacerlo en otros sitios, pero de repente descubrí que la cultura era más amplia para las personas y que centrarlo en el museo solamente no funcionaba tan bien, con lo cual os voy a enseñar, pues, por ejemplo, cómo fue el don de dormir en el Palau de la Música para que veáis las diferencias entre uno y otro, ¿no? En el Museo del Prado era mucho más íntimo y aquí... Lo que voy a hacer es, como ya os he enseñado el otro donde dormir y quiero enseñaros bastantes cosas, voy a pasar un poco rápido. Bueno, elegí dormir encima del piano en el escenario. Voy a pasarlo más rápido. Porque, bueno, el Palau de la Música es un edificio modernista que tiene unas vidrieras realmente espectaculares. Quería también firmar cómo llega el amanecer a este sitio y cómo cambia un teatro en la parte de la noche a el momento en que amanece en ese espacio, ¿no? Que es lo que os voy a enseñar. La música que usamos para acompañar esta acción fue las variaciones Goldberg, que, como sabéis, las escribió Bach para un rito que no podía dormir y parecía que funcionaban perfectamente para este vídeo, ¿no? Está rodado eh, toda la noche. Veis que me muevo como una especie de gusano encima del piano. Luego termina y lo paso, lo veis, me levanto y se termina el vídeo, ¿no? Vale. Ya os he enseñado, no os voy a enseñar más dónde dormir porque creo que ya tenéis una idea clara de cómo son, ¿no? Es una acción que llevo a cabo desde el 2008 y que la última que pensaba hacer y que no puedo hacer por lo que está sucediendo ahora es, quería dormir en el mausoleo de Lenin al lado de la momia bueno, la momia o el muñeco de cera que es Lenin en este momento, para hablar de las relaciones entre el socialismo y la cultura, ¿no? Pero bueno, evidentemente, tal como está en la situación internacional, es imposible en este momento, ¿no? Hay otra cosa que también me preocupa y es, hay mucha gente que piensa que las obras de arte son para siempre, pero yo creo que las piezas que hacemos los artistas son para comunicarnos con la gente de nuestra época, con la gente que está cerca de nosotros. De hecho, creo que mi trabajo consiste en mirar alrededor, sacar conclusiones y contárselas a la gente que tengo cerca. Para mí, muchas piezas de arte, yo creo que caducan, pero igual que los yogures caducan en cuanto ha pasado su tiempo, ¿no? Eh,
es cierto que hay algunas que son significativas de un tiempo en el que se hicieron, pero yo creo que, por ejemplo, Picasso cuando hizo el Guernica, lo que quería era comunicar a la gente que tenía a su alrededor, a, eh, a los que vivían a la vez que él, lo que estaba sucediendo en un sitio que le importaba bastante, que era el sitio donde había nacido, en España, y en este caso hablaba sobre lo que pasó en Guernica y los bombardeos que sufrió la población civil, etcétera, ¿no? Y es verdad que ahora nosotros cuando pensamos en 1937 pensamos en el Guernica y eso, esa imagen define esa época, pero en ese tiempo esa imagen no definía para ellos esa época, sino una situación concreta que había sucedido en España en esos momentos, ¿no? Y que querían y que Picasso quería que fuera muy evidente para el resto del mundo. Por eso, en su principal cometido, en estos momentos, el Guernica está realmente desactivado, ¿no? Y eso mismo pasa, sobre todo, pues, con la colección de piezas que tiene el Museo d'Orsay, ¿no? Y para evidenciarlo, lo que hice fue un vídeo en el que las piezas de la colección del Museo d'Orsay caen al mar como si fueran un especie de un naufragio, evidenciando su falta ya de posibilidades de comunicarse, ¿no? Entonces, ahí viene el desayuno en la hierba, como veis. Esta obra siempre que se exhibe en un espacio, en toda una pared, y con arena en el suelo, con 3.500 kilos de arena, con lo cual el ciudadano lo que hace es dejar su marca sobre la arena que hay en el suelo, mientras ve cómo van llegando todos los cuadros que, bueno, en aquel tiempo eran, contaban cosas importantísimas para la gente de la época, en estos momentos adornan nuestras cocinas y cuartos de baño tranquilamente. Veréis que llega el origen del mundo, luego ahí están Soñar y Cézanne. Los cuadros van cayendo uno tras otro y llegando a la playa como si se hubiera producido realmente el hundimiento de estos contenedores de arte que los museos, ¿no? Voy a pasar un poco rápido porque quiero enseñaros más cosas para que veáis, pero bueno, o sea, como veis lo que hemos hecho ha sido pues, continuamente intervenir para hacer este vídeo. Lo que hicimos fue grabar grabar el mar y luego en postproducción meter los cuadros, porque evidentemente no me dejaron los cuadros para que pudiera echarlos el vídeo. Pues van saliendo los cuadros. Esto que veis aquí es la habitación de Arles de Van Gogh, y uno tras otro van cayendo todas las piezas de la colección del Museo d'Orsay. Yo creo que es importante lo de valorar que las piezas de arte no las tenemos que pensar para comunicarnos con seres que existirán, si existen, dentro de 150 años o 200 años, sino para comunicarnos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, que es la con la que podemos entablar una conversación que nos pueda aportar posibilidades. La pieza, por ejemplo, la tiene la colección del Iván de Valencia. Y la verdad es que cuando la compraron, una de las cosas que me dijeron es: joder, ¿viste pasar un frío horrible mientras se movían los cuadros por el mar y todo esto, ¿no? Afortunadamente, parece que salió tan bien que no supieron hasta después que
que habíamos hecho en postproducción, meter los cuadros y todo esto, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros se llama Nubes de Memoria. Es una pieza de 2009 y habla de otra forma de plantear las exposiciones y cómo se enseña el arte y la cultura. En 2009 era año Xacobeo y el Estado español quería que no fuera solo capitalizado ese año Xacobeo por la religión o por la Iglesia, sino también por el mundo de la cultura. Y entonces se hicieron una serie de exposiciones, 7 en total, en 7 museos e instituciones que estaban a lo largo del Camino de Santiago. Museo de Huesca, Museo de Navarra, el Artium de Vitoria, la Sala Mos Salvador de Logroño, etcétera, a lo largo del camino, ¿no? Y entonces me pidieron o me sugirieron si quería hacer algo en alguno de esos museos o alguna acción que tuviera que ver con el Camino de Santiago, ¿no? Entonces hice una pieza que se llama Nubes de Memoria. Realmente lo que hice fue colgar en cada uno de los museos una nube de policarbonato rellena de helio con unos pendrive en los que la gente podía meter durante una semana, que era el tiempo que estaba en cada uno de los museos, cada una de las nubes, imágenes que tuvieran que ver con el caminar, con el desplazarse, con ir de un lado a otro y que fueran o fotografías o vídeos, ¿no? Y entonces, una vez que la gente había metido en esos pendrive ese tipo de imágenes, cada una de las nubes salía y se ponía a desplazarse por el Camino de Santiago en dirección a Santiago. No a la Catedral de Santiago, sino a la plaza que hay al lado de la catedral, ya que era una acción laica la que estábamos emprendiendo. Os voy a enseñar cómo funcionó. Bueno, hicimos un pequeño truco para que fuera fácil que los caminantes llevaran las nubes. Y consistía en que a cambio de que ellos llevaran las nubes que no pesaban y además pues casi les impulsaban hacia arriba, nosotros llevábamos su mochila en unos minibuses que teníamos para eso, ¿no? Y bueno, las nubes iban, conforme íbamos pasando por cada uno de las ciudades donde estaban los museos y las instituciones, iban uniéndose unas a otras hasta llegar a ir las 7 juntas, ¿no? Éramos un equipo de 7 personas durante 28 días las que estuvimos desplazándonos por el Camino de Santiago con las nubes. Quizá la persona más importante de todo el equipo era el que se ocupaba de ponerles parches a las nubes, porque los sitios por los que pasábamos decían charlas, etcétera, y entonces continuamente tuvo que ir curándolas. Cuando llegábamos a la población, que era aproximadamente cada 40 o 45 kilómetros, lo que hacíamos era proyectar en la plaza principal del sitio al que llegábamos, proyectábamos sobre esas mismas nubes las imágenes que nos habían dado los caminantes, de tal forma que las nubes de incluso había días que mientras las nubes paseaban
la gente nos seguía dando imágenes para cargarlas en los pendrive, y entonces cada día hacíamos un nuevo vídeo que proyectábamos como veis aquí. Bueno, dije Xacobeo 2009, pero evidentemente Xacobeo 2010, según veo ahora en el vídeo. Lo siguiente que quería enseñaros es, para mí, los espacios donde se exhiben las piezas de los artistas, los museos, tienen que ser algo que esté cerca de la ciudadanía, y para eso creo que tenemos un problema la gente de la cultura, y es que la industria del turismo es mucho más poderosa que la industria cultural, y en muchos sitios se hacen los museos y los centros de arte para atraer a los turistas en vez de para cambiar la sociedad en la que están. Para mí los museos, en vez de contenedores, deberían de ser aspersores que mojan la sociedad en la que están, y que hacen que cambie las cabezas de los ciudadanos, y que piensen en más, y tengan más posibilidades a la hora de pensar en la ciudad y en cómo se relacionan entre ellos. Para mí un museo es un sistema relacional, ¿no? Y hay un museo que yo creo que es el paradigma de museo contenedor, incluso de museo que se expande y se reproduce continuamente, que es el Guggenheim de Nueva York, que como sabéis hay también Guggenheim en Bilbao, en Abu Dhabi, en Venecia, en Berlín. Y entonces este interés reproductivo y a la vez de contenedor global que tiene el museo me preocupaba mucho, ¿no? E hice un vídeo para hablar sobre eso, pues para explicar un poco. La verdad es que el vídeo lo hice para explicar al director del Guggenheim que a lo mejor esa colonización cultural que estaban tratando de hacer al expandir su museo por todo el mundo, podrían resolverla mejor si lo colocaban en órbita geosatelital, ¿no? Por eso hice este vídeo que vais a ver ahora. One minute and counting. Now moving into the final minute of the count. We'll be standing by for the switch over to internal power. We're now starting up the elevator. And they are now at the orbiter access arm. Guidance aligned. Sustain this is the OM. The launch team wishes you good luck and Godspeed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, go for main engine start. 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Endeavour, expanding the International Space Station while creating a classroom in space. Roger, roll Endeavour. This is Mission Control Houston. Houston now controlling the flight of Endeavour. The space shuttle begins its journey back into Going into a orbit. heads-down position on track for its flight to the International Space Heads Station. down, cruise level for the Flying 8.5 400 minute miles per hour, 1 mile International altitude, 7 Space miles Station downrange starting orbit on to Friday. the Space Center. 30 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines will soon throttle back to 72%.
As in the NASA bucket colaboró reduced the en stress on the shuttle as it breaks through the que- sound barrier. que- From long-range trackers, now from a camera on the external fuel tank showing the bird's eye view of Endeavour down in space. Houston is now controlling. Roll, yes, good thrust and all flies. Roger. Pitch and roll program started. SRBs or solid rocket boosters have separated. Roger. 16 now maneuvering to its proper flight path attitude. Mark 27 seconds. por supuesto, no solo mandé el museo al espacio, sino también a los curadores, coordinadores y toda la gente que trabaja en él. Parecía básico. A la vez el edificio de Wright tiene unas características como de nave de futuro que nunca fue o algo así, ¿no? Entonces me parecía que funcionaba muy bien como nave espacial, ¿no? Bueno, este es el vídeo que habéis visto. Y lo siguiente que quería explicaros es que a mí como artista todo lo que tengo alrededor me sirve, o sea, no desprecio ningún material y me parece que es muy razonable usar todo lo que tienes cerca, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos en Oaxaca en una exposición que hice en el Museo de Arte Contemporáneo fue pedirles a todos los bares y restaurantes de la zona, ya que el museo estaba justo en la parte más turística donde iban los gringos y la gente a visitar Oaxaca, pues el museo estaba allí y entonces pedimos a todos estos bares y restaurantes que durante una semana nos guardaran todas las botellas de cerveza vacías que tenían para hacer con ellas una pieza, ¿no? Yo estaba exponiendo en el museo, a ver, os lo enseño, y lo que hicimos fue este site specific que se llama Todo y que estaba compuesto por 20.000 botellas de cerveza. Como sabéis, las botellas de cerveza tienen colores muy del paisaje, suelen ser o azules o marrones, con lo cual teníamos como un paisaje alrededor de un camino que generé, ¿no? Y cuando la gente recorría el camino, pues recorría un camino que acababa en una puerta falsa que estaba dibujada en la pared del patio del museo. Yo estaba exponiendo en todo el espacio del museo, ¿no? Entonces, cuando subías a la planta de arriba, habíamos habilitado una terraza del museo para que se viera la pieza desde arriba. De tal forma que hasta que no subías arriba, no descubrías realmente esta pieza que estaba compuesta solo por un audio que le habíamos puesto para que resultara un poco intranquilizante la pieza al ser visitada por el ruido de las botellas moviéndose y el cristal y todo esto, pero cuando subías arriba veías que lo que estaba recorriendo era la palabra todo. Y ese todo terminaba en una puerta falsa. También dijimos a la gente que visitaba el museo que podía llevar las botellas de su casa para ir ampliando el paisaje que habíamos propuesto para que la gente lo recorriera, ¿no? Otra de las piezas que quería hacer, que quería enseñaros, y esta es para hacer hincapié sobre que los roles dentro del mundo de la cultura pueden cambiar y es bueno que cambien a veces, es dibujos encapsulados, ¿no? Esto también se presentó en Oaxaca y son unas bolas de cristal soplado que tienen dentro tinta china y un manual de instrucciones en el cual explica que el poseedor de esta bola tiene que tirarla sobre una pared para que se haga el dibujo encapsulado que hay dentro de la bola y solo cuando el dibujo está en la pared mandan una fotografía a la Galería Max Estrella y la Galería Max Estrella certifica esa mancha como un dibujo mío, pero lo tiene que tirar el coleccionista. O sea, el sesgo final de la obra
que decide cómo va a ser al final es quien paga las investigaciones del artista, el coleccionista, ¿no? Como veis, es una caja con dos bolas, solo se activa una, pero siempre la caja tenía que tener dos bolas por si pues a lo mejor no se rompía bien o tenía algún problema, etcétera. Había una bola de sustitución, ¿no? Como veis, además, pues la mancha era siempre bastante parecida, el dibujo era siempre como una explosión con trocitos de cristal y la caja incluía pues unas instrucciones de lo que había que hacer con la bola directamente, ¿no? Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Vale, otra pieza que quería enseñaros y tiene que ver con mi preocupación por la crisis medioambiental que estamos sufriendo es Mala Hierba, ¿no? Mala Hierba es una escultura que está, por ejemplo, en el Parque Público de Monterrey en México y tiene aproximadamente 3 metros de diámetro y se eleva hasta 60 centímetros, 65 centímetros de altura, ¿no? ¿Lo vais a ver? Es una instalación, o sea, este vídeo que os enseño es para que veáis cómo es la pieza. Y es césped natural, TPs que son como los que hay en los campos de fútbol o en los parques, etcétera. Y lo único que sucede es que ese césped respira. Y respira a la vez que los humanos, de tal forma que hay un poeta que se llama Gabriel Celaya que escribió una poesía que decía como tú que respiras 13 veces por minuto, etcétera. Y decidí que tenía que hacerlo 13 veces por minuto. Luego vi que quizá el poeta, cuando pensó en como tú que respiras 13 veces por minuto, respiraba muy deprisa y lo bajamos a 11 veces por minuto para que la gente que empatizaba y empatiza bastante con la pieza no hiperventilara al respirar demasiadas veces por minuto, ¿no? Al principio pensé que se iba a estropear la hierba, pero hicimos bastantes pruebas y el resultado fue que la hierba, en vez de estropearse, crece más en la parte en la que sube y baja, porque al airearse el oxígeno hace que la hierba crezca más rápido, con lo cual hay que cortarla más que más de lo habitual esa parte de la hierba cuando está instalada en un parque, como en el caso de Monterrey, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros es Desbandada. Desbandada es una pieza que habla de cómo se expande el pensamiento y se abre y llega a todos los sitios, etcétera, ¿no? Y para representar eso, de alguna forma, lo representé como en forma de galaxias. Ya sabéis que nosotros vivimos en un universo que se está expandiendo continuamente, es una explosión bestial que se va moviendo y alejándose de unas cosas de otras continuamente, y tanto las galaxias como los planetas como las estrellas se van alejando unas de otras. De hecho, creo que la Luna se aleja de la Tierra como 3 centímetros cada año, ¿no? Pero bueno, para hablar sobre la expansión del pensamiento hice esta pieza que es una videoinstalación, no es un vídeo monocanal, sino que entras en un espacio y ves esto. Lo que hice fue colgar sobre las cabezas de los espectadores 160 metros de seda casi transparente. Entonces puse 4 proyectores en el centro, de tal forma que bueno, la seda tenía esta forma que veis aquí, y al proyectar sobre esas capas de seda, la imagen pasaba de una capa a otra, con lo cual con solo 4 proyectores abarcaba hasta 5 capas de tela de seda. Y el efecto era como
estar en una galaxia en 3 dimensiones dentro del espacio del Cap de Burgos, que es donde llevamos a cabo esta pieza. Pusimos unas colchonetas sobre el suelo para que la gente se pudiera tirar también y disfrutar de esta galaxia sobre sus cabezas durante más tiempo tan tranquilamente, ¿no? Quizá para que entendáis mejor la pieza, tenía aquí guardadas unas fotos que hizo Pedro Albornoz, en las que se ve más claramente cómo están las sedas puestas y cómo va la proyección sobre ellas. Aquí se ve perfectamente, yo creo, porque es que en el vídeo, al ser tan oscuro, se veía mucho peor, pero yo creo que aquí tenéis una idea más clara de cómo funcionaba la pieza en el espacio, ¿no? Las telas, evidentemente, estaban colgadas en forma de espiral, como formando una galaxia, ¿no? Y por eso se producía este efecto. Bueno, lo siguiente que quería enseñaros es una pieza que se llama Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Es una pieza que hice en Matadero, realmente es un interactivo, con en el que interactuabas con un lago de 500 metros que construí, ¿no? El lago tenía alrededor un pantalán, un muelle que la gente recorría y la gente podía interactuar con el lago porque les pusimos unas tarjetas con un teléfono para que la gente pudiera llamar y cuando llamaba hacía ondas en el lago. La pieza evidentemente hablaba sobre cómo se produce la comunicación en la época en la que vivimos y usé para titularla una frase de Samuel Beckett que se llama que el día que le dieron el premio Nobel, en una entrevista que le hicieron para la revista Vogue, le preguntaron en qué consistía su trabajo de escritor y él, en vez de decir soy escritor, dijo: cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. No está escrito en ninguno de sus libros, pero define perfectamente lo que hacía como comunicador y cómo se produce en estos momentos la comunicación entre nosotros. De hecho, vais a verla y a la vez os cuento. Yo lo que hice fue que ese lago que fabriqué, al ponerle un fondo al lago y hacer que ninguna de las luces de la iluminación fuera hacia el lago, sino hacia arriba, reflejaba absolutamente todo el espacio en ese lago, ¿no? Y cuando la gente llamaba a un teléfono ondas, con lo cual difuminaba en el momento que veis el pantalán era de madera y el lago, que parece tan profundo, realmente solo tenía 15 centímetros de grosor. Yo implicaba que tenía de agua. Cada lunes, cuando estaba cerrada la sala, había que tratarla como si fuera una piscina, con cloro y desalgicidas y todo eso para que
con Guardiola, que estaba haciéndome una entrevista sobre lo que había hecho en este espacio, y de repente empezaron a salir ondas en el lago, como si hubiera alguien allí que estuviera llamando, ¿no? Y, Guardiola me preguntó, ¿tienes un sistema random para que se formen ondas cuando no hay? ¿Por qué sucede esto? Porque hay ondas en el lago si estamos tú y yo y no está llamando nadie. Pregunté en recepción, digo, ¿por qué está pasando esto? Y dice, oh, Eugenio, no veas cómo se pone esto entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana. La gente llama desde sus casas al teléfono que está en la tarjeta, que todos se habían llevado la tarjeta, lo que tuvimos fue mirar las tarjetas para valer. Y resulta que la gente llamaba a él, que no estuviera allí las mañanas antes de irse a trabajar o cosas así, lo cual me dio una idea también de cómo se produce la comunicación en estos momentos también y los efectos colaterales que tiene esa comunicación, que puedes terminar llamando a una ciénaga oscura para producir ondas aunque tú no las veas, ¿no? Bueno, después de cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, que la verdad es que funcionó muy bien, fue visitada por 148.000 personas, ¿no? Y para hacerla asumimos un reto que era dejar la sala muy a oscuras, porque yo quería que, bueno, o sea, cuando me dirijo a los ciudadanos, no pienso solo en sus ojos o en su cabeza, sé que la gente, todas las personas piensan con todo su cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo interactúa con la realidad. Y entonces hay una cosa que tenemos en los ojos que se llama retina, que se va acostumbrando a la oscuridad. En 30 segundos ves muchas más cosas en un espacio a oscuras, de tal forma que cuando entrabas en ese espacio no veías casi nada y a los 30 segundos, después de recorrer parte del pantalón, de repente te encontrabas con todo esto y te parecía que solo lo veías tú, ¿no? Y entonces eso hizo que también se produjeran algunos accidentes. De los 148.000 personas que fueron, hubo como 150, uno de cada 1.000, que se cayó al lago, ¿no? Pero claro, cuando se caían al lago, no hacían nada más que meter pues, la mitad del pie en esos 15 centímetros, la mitad del zapato. Teníamos incluso un protocolo para cuidarles una vez que sucedía eso. Pues teníamos en recepción una estufa para que se secaran y todo eso, pero nadie se mojó más allá de la primera parte de su zapato, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros es paisaje móvil. Paisaje móvil es una pieza que tiene que ver con la situación de deslocalización que tenemos cada uno de nosotros con respecto al paisaje emocional que nos acompaña siempre, con el paisaje en el que nosotros pensamos que deberíamos de vivir y que sin embargo no vivimos acompañados de paisajes mucho más extraños para nuestra anatomía que de lo que deberían, ¿no? De hecho, eso como occidentales no sucede, pero imaginaos lo deslocalizados que están algunas personas que vienen desde otros países a trabajar aquí porque no encuentran trabajo, tienen problemas de subsistencia en sus paisajes de origen, en sus países de origen, ¿no? Hice una pieza que son 20 piedras, cada una de ellas con ejes y ruedas de longboard que pueden moverse tranquilamente por el espacio. No se mueven automáticamente, hay que empujarlas para que se muevan, pero de alguna forma explican que pueden acompañarte en tu vida diaria. De hecho, hay algunos coleccionistas que las tienen en su casa y disponen de ellas casi como piedras domésticas, como animales domésticos que viven en su casa. Entonces, la piedra puede estar en el salón o ir a la cocina o estar en el dormitorio con ellos, como si fuera cualquier animal doméstico que habita la casa, ¿no?
pesan unos 110 kilos cada una de ellas y bueno, es lo que veis aquí. Y la instalación la hicimos en Teclasala, que es una sala que hay en Hospitalet. La hicimos con piedras del Montseny, que es un monte importante para los ciudadanos que viven cerca de esta institución, de este museo, ¿no? En Cataluña. Bueno, después de paisaje móvil, quería enseñaros un infierno cómodo. Un infierno cómodo es una pieza que hice en el Tempietto de San Pietro in Montorio y en la cual hablo de... Pues la voy a enseñar a este recuento. Lo que hice fue unas esculturas blandas, en este caso, y las hice con banderas de España. Construí estas, con la tela de las banderas, construí estas piezas que vais a ver, que tienen algo que ver además con las iluminaciones de los libros medievales en cómo se representaba el infierno, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente entraba en el Tempietto, veía la instalación, incluso se podía tumbar encima de las esculturas, etcétera, aunque no lo hicieron mucho, no interactuaron en este sentido con las piezas, ¿no? Pero como veis son unos cojines gigantes en forma de llama. Dentro de este espacio que hay en la Academia de Roma, ¿no? Otra de las piezas que os voy a enseñar es Try Not to Think So Much. Try Not to Think So Much es una frase y cuando la dices puede sonar como retrógrada o algo así, esto de trata de no pensar tanto, pero de alguna forma lo que traté es de que no hubiera cosas que nos rebotaran en la cabeza y que entorpecieran nuestros pensamientos, ¿no? Y para que la frase se defendiera a sí misma, la convertí en un sintetizador modular analógico, de tal forma que cada una de las letras interactuaba con un sonido que recogí el sonido de las conversaciones que hubo en Singapur entre los comisarios y los directores de museos. Se reúnen una vez al año, cada vez en un punto, y esas conversaciones, al ser tratadas por este sintetizador modular, se convertían en un sonido, en un ritmo casi bailable, si los ciudadanos tocan los botones que tenían cada una de las letras. Lo vais a ver ahora. La siguiente pieza que os voy a enseñar es una instalación que hice en Alcalá 31. Ya sabéis de mi preocupación por el tiempo, porque os enseñaré una pieza del 2008, esta es del 2018, y consiste, o lo que he hecho ha sido, en este caso, los relojes, en vez de ponerlos en vertical como están siempre, los he puesto en horizontal y he hecho con ellos una especie de laberinto para que pasemos
a través del tiempo las personas, ¿no? Voy a ponerlo y lo veis. Estaba en la sala central y lo hice en el Alcalá 31 porque tengo la sensación de que cuando nosotros recorremos el tiempo que nos toca vivir, no nos enteramos realmente de que ese tiempo es un laberinto que nos condiciona para ir de un lado a otro, etcétera. Pero cuando vemos que los demás pasan por ese tiempo, sí que lo notamos mucho más claramente, ¿no? Entonces, cuando pasabas por ahí, al final eran como barreras, como las barreras de las autovías o algo así, y además, como se movían continuamente, dependía de en qué momento pasabas, tenías que pasar por un sitio u otro, incluso había momentos en los que no se podía pasar porque las agujas cerraban el camino. Pero cuando lo veías desde arriba, veías perfectamente a las personas atravesar ese laberinto que es el tiempo, y veías muy claramente el sentido de la pieza, ¿no? Estaba compuesta por 9 relojes con todas sus agujas, que cada uno de ellos tenía un diámetro de 4,5 metros directamente, ¿no? Otra pieza que quería enseñaros es, esta ya es de 2019 y es un encargo que me hizo el Museo del Prado. Yo normalmente no trabajo por encargo, pero me pareció que un encargo del Museo del Prado sí que era razonable aceptarlo. Yo había hecho en 2008 una pieza que se llama Prado GP, en la que había una carrera de motos por el Museo del Prado, explicando un poco también esto de los problemas que genera la industria turística, de tal forma que cuando vas a Madrid, pues visitas el Prado en 1 hora y luego comes paella, aunque en Madrid no se coma paella, y bailas flamenco, aunque en Madrid no se baile flamenco. Son estas especie de cosas absurdas que genera la industria turística, que no deberíamos de soportar la industria cultural, ¿no? Y entonces me llamaron del Prado y me dijeron que les gustaba ese vídeo de las motos y que si podía hacer que la Vuelta Ciclista pasara por el Prado para felicitarles en su 200 aniversario, ¿no? Me pareció, les dije que me lo pensaría, a ver si conceptualmente me interesaba contar algo que tuviera que ver con eso, y luego pensé que la Vuelta Ciclista llega por todas las arterias de España hasta el último rincón, ¿no? Y me parecía muy bien que también atravesara el paradigma de edificio de la cultura que hay en España y que nos representa desde hace siglos, que es el Museo del Prado. Y entonces decidí hacer que los ciclistas pasaran por el Prado, ¿no? De hecho, lo que veis aquí, ninguno de los ciclistas estuvo. Dio la vuelta. Nos pidieron que hiciéramos un vídeo que los ciclistas y los luces del Prado sobre los ciclistas.
en el Museo del Prado, ¿no? Bueno, después de esta pieza ya quería enseñaros dos piezas más, que una de ellas fue de 2020, justo unos días antes de que estallara la pandemia, y tenía que ver con mi preocupación por de dónde venimos, de dónde partimos, ¿no? Y lo que hice fue hacer una escultura que realmente no es una escultura, porque es una ocupación de espacio. Las piezas están a su libre albedrío en un espacio y se mueven por ese espacio y van al sitio donde quieren estar, más o menos. Tienen que ver con el origen de la vida en la Tierra y cómo salieron del mar una especie de formas que luego se convirtieron en reptiles, etcétera, hasta llegar a nosotros mismos. Y de lo que hablaba en la pieza tenía que ver pues con hablar de la consciencia, de cuando empezamos a ser conscientes de que éramos realmente, y generar una especie de empatía entre estas formas y los humanos, de tal forma que se producía una relación de interconexión o de diálogo interespecies, ¿no? Son unas piezas de aluminio que aproximadamente miden 65 centímetros y que tienen dentro de cada una de ellas una batería y un pequeño motor que hace que giren. También tienen imanes repartidos por su interior para que así se busquen unas piezas a otras en vez de desperdigarse por el espacio, de tal forma que tienden a juntarse y parece casi que se están apareando o algo así, o esa sensación quería que dieran, ¿no? Bueno, creo que se ve claramente cómo son las piezas. El movimiento era muy, muy, muy suave. Bueno, veis aquí esta. Y después de esta pieza había otra que quería enseñaros y que, bueno, la vais a ver, se llama Nuestro Futuro. Y tiene que ver con nuestro futuro. Era, o sea, esta pieza la hice ya durante la pandemia, mientras estábamos todos en nuestras casas, y creía que los edificios nos representaban de alguna forma, ¿no? Me pidieron una pieza desde Nueva York para un festival que iba a haber allí, y hice esta pieza que vais a ver, que, bueno, es un vídeo. No sé por qué no. Ajá. Nuestro destino era el presente, se titulaba, aunque luego la volvimos a titular, etcétera. En principio era esto, ¿no? Es un vídeo en el que hay una distorsión con respecto al principio. Parece que no pasa nada en la ciudad de Nueva York, pero de repente empiezan a pasar cosas extrañas. Pensad que para hacer esta pieza, como moverme de casa, tuve que contratar a un cámara en Nueva York, de los planos que tenía, que Julia estaba en Argentina. Lo hicimos en Buenos Aires y
y pudimos trabajar como equipo con desarrolladores de tecnologías para que podamos trabajar en equipo. Aunque estemos solos. Lo que veis es que de los edificios está una, se van solapando estos instantes hasta, con Nueva York. Voy a pasar. De una forma completamente deslocalizados tanto en el tiempo como en el espacio. Para esta pieza con esto fue como si tocara algo así para que fuera todavía más a dar las bueno. También hice otra pieza durante la pandemia y esta la hice en el Liceo de Barcelona. Ya sabéis mi interés además por la relación interespecies. Creo que los humanos nos estamos cargando el planeta y creo que solo cuando respetemos al resto de las especies que lo habitan y dialoguemos con ellas de igual a igual conseguiremos salvarnos de la destrucción a la que estamos abocados, evidentemente, ¿no? Entonces, quería enseñaros una acción que hicimos allí en el liceo, que consistió en un concierto con música de Puccini, con un tema muy triste que escribió, que se llamaba Crisanteme. Lo escribió porque un amigo suyo, Amadeo de Saboya, se había muerto ese día, y entonces en una noche escribió Crisanteme, que es para un cuarteto de cuerda. Entonces lo que hice fue transmitir a un público muy especial, un poco diferente, un público vegetal, 2.293 plantas que estaban sentadas cada una en las butacas del liceo, esta música que escribió Puccini para contarles lo tristes que estábamos. Como sabéis, las plantas reaccionan a la música y está absolutamente comprobado eso, ¿vale? El concierto lo hicimos justo el día que acabó el estado de alarma. Salir de casa, y fue con lo que se inauguró la temporada de 2021 del liceo.
Bueno, como veis también hice que lo que hicimos fue ponerles unos ventiladores a las plantas y además los sonidos que generaban el chocar de unas hojas contra otras los hicimos más graves para que parecieran aplausos porque yo creía que también los músicos necesitaban un feedback con el público que se lo debíamos de alguna forma y por eso lo hicimos así. El último de las piezas que quería enseñaros, y ahora ya podemos hablar tan tranquilamente unos con otros, es una pieza que he hecho este año, vamos, hace muy poco en Lisboa, que se llama Salvad nuestras almas y tiene que ver con la crisis climática en la que vivimos, en la que estamos inmersos, y hay un edificio en Lisboa que es el Panteón Nacional de los Hombres de los Ilustres Portugueses, ¿no? Que está justo además en una de las colinas de Lisboa, con lo cual se ve desde toda la ciudad. Y entonces lo que hicimos fue lanzar en código Morse a través de todas las ventanas del edificio una señal de socorro universal que es el SOS, Salvad nuestras almas, que es en SOS en inglés, de donde procede el acrónimo SOS, ¿no? Como sabéis, SOS es ese es punto, 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 o es raya, 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 y ese es punto, 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 y es lo que transmitíamos continuamente con el edificio. Os lo enseño. Ay, perdona. Bueno, y estos son todos los vídeos y todo lo que os quería contar más o menos. Es posible, bueno, son y 28, tendría que cerrar en 2 minutos. Simplemente animaros a que contéis todo lo que queráis contar y que lo contéis con toda la amplitud posible y lo más cercanamente posible a las personas. O sea, no penséis en contarlo para el universo entero, ni para los años venideros, ni para las próximas generaciones. Pensar en contárselo a vuestros colegas que tenéis al lado, porque y usando un lenguaje parecido al que usáis cuando habláis con ellos, ¿no? También, ¿no? Y divertíos a la hora de contar las cosas, o sea, que haya emoción y nuevas posibilidades a la hora de llevar a cabo vuestros trabajos, ¿no?